Les doy la bienvenida al teórico sobre teoría de la comunicación, teórico práctico virtual, en el cual lo que nos proponemos es que ustedes puedan definir qué se entiende por la comunicación humana, que identifiquen los componentes del proceso comunicacional y los obstáculos que pueden interferir, y adquieran las herramientas necesarias para promover una comunicación eficaz. Para comenzar, los invito a ver un video sobre un episodio del programa del Chavo que nos puede servir mucho. En la situación planteada en la clase del profesor Girafales, lo que sucede, y voy a corregir a ese profe, no es que no haya comunicación, sino que la comunicación por momentos no es eficaz. Porque lo que el profesor a veces evoca en sus alumnos no es lo que él pretende, ya que hay diferentes códigos. Los alumnos, por ejemplo, cuando habla de la Torre de Babel, no comparten el contexto del cual habla el profesor. Y en otros momentos se producen ruidos, que veremos más adelante, y que tienen que ver con situaciones internas de los alumnos. Lo que ustedes están viendo es un esquema que demuestra gráficamente lo que sucede en una comunicación que no es eficaz. El emisor piensa un concepto, lo transmite de una manera, el receptor lo recibe o escucha de una tercera manera y a su vez eso le evoca una imagen que claramente no es la misma que le dio origen al emisor para transmitir su mensaje. Este es un ejemplo de una comunicación no eficaz. Insisto, no se trata de falta de comunicación, y esto es importante entenderlo. La comunicación es una conducta humana, y entonces cualquier conducta comunica algo, lo que yo quiero comunicar o no, pero comunica, ¿correcto? En la siguiente diapositiva van a ver otro ejemplo de una situación en la cual claramente no se comparte el mismo código. La palabra sufrir evidentemente no evoca lo mismo en cada uno de los sujetos de este acto comunicacional. En el video del Chavo se habla de algunos de los componentes del esquema comunicacional. Lo que ustedes están viendo es ese esquema que originalmente era de Shannon, un estudioso de la comunicación de la Escuela de Palo Alto, Estados Unidos, pero ampliado. El original hablaba del emisor, del receptor, del mensaje, del canal, del código y hasta del ruido, pero no incluía el contexto y la retroalimentación o feedback, cosas que hay que tener muy en cuenta. El contexto y la retroalimentación son dos aspectos que intervienen e interfieren muchísimo sobre la eficacia o no de un proceso comunicacional entre personas. El emisor es aquel que emite el mensaje, el receptor es aquel que lo recibe, pero estos no son roles fijos, sino dinámicos, que se van intercambiando, y los mensajes se transmiten a través de canales. Un canal, por ejemplo, audiovisual, como es el caso de este teórico, en el cual ustedes ven y escuchan, pero también puede ser un canal físico, como es en el caso de una fotocopia o de una bibliografía, y los códigos son aquellos sistemas de símbolos que tienen ciertos significados para las personas según su contexto. Y la manera de confirmar si ha sido eficaz o no es la retroalimentación o feedback. En el video de la clase del profesor Girafales, él hace mención a las concepciones antiguas de la comunicación que la definían simplemente como una mera transferencia de información y por eso se lo conocía como paradigma del telégrafo. Actualmente se reconocen los múltiples factores que confluyen en la comunicación eficaz. La necesidad de campos mínimos vitales comunes compartidos, según Romero,
la influencia de la historia personal y colectiva y otros. Por eso es que se plantea como tal a la comunicación el paradigma de la orquesta, donde cada comunicante hace su aporte al encuentro o desencuentro con el otro o la otra, y la comunicación se convierte en una construcción compartida de significados. Es decir, cada una de las personas que protagonizan un acto comunicacional tienen un papel fundamental en él, por su historia personal, por su biografía personal, por el contexto, el momento histórico social en el que viven, por su cultura, por los códigos que maneja, por la situación personal que está atravesando. Todas estas son cuestiones que han de tenerse en cuenta a la hora de promover una comunicación que se pretende sea eficaz o efectiva. Es decir, una comunicación en la cual tanto emisor como receptor tengan una misma y simultánea percepción de aquel mensaje que se está intercambiando. Entre las muchas definiciones de comunicación eficaz, elegí la de Basil Douglas, que dice que es la comprensión simultánea e idéntica del contenido y de la intención, repito, y de la intención de un mensaje por el emisor y el receptor. ¿Y por qué hago énfasis en la intención? Porque la intención que se transmite a través del lenguaje no verbal, y vamos a ir un poquito más adelante sobre eso, es decir, sobre el aspecto analógico de la comunicación, puede hacer que el contenido sea recibido de manera idéntica o no por el receptor. Y esto tiene que ver con múltiples aspectos que hacen no solo al código, sino también al contexto y a los ruidos que se producen en una comunicación, ruidos u obstáculos, y que es algo que también vamos a profundizar inmediatamente a través, primero, de una definición y luego también de una ampliación a partir de otro video. Cuando hablamos de ruidos en una comunicación, estamos hablando de toda interferencia en el intercambio de mensajes. Estos pueden ser físicos. En una comunicación oral son sonidos que perturban. En una comunicación audiovisual, como es este teórico, puede ser que no me escuchen bien o que no lean bien lo que aparece en las diapositivas. En una comunicación escrita, la ilegibilidad de la letra, si lo sabrán ustedes con las fotocopias. Los ruidos internos o psicológicos, que son todas aquellas situaciones que nos pasan a las personas y que hacen que no podamos comprender o sintonizar bien con aquello que está sucediendo por fuera, sea una preocupación o ansiedad o temor, y también factores sociales o ruidos sociales, como es el caso de prejuicios, de diferencias culturales en el significado de las palabras, etc. En el caso del aula del profesor Girafales, en la Torre de Babel, estamos hablando de una cuestión cultural, de una cuestión cultural, donde los alumnos no conocen ese contexto del cual habla el profesor Girafales, o cuando Godínez supone que el profesor va a retarlo. Allí se trata de un ruido psicológico. Y también podríamos decir que nosotros, viendo ese mismo video, probablemente a ustedes les haya pasado, hemos tenido ese tipo de ruido cultural, porque hay expresiones mexicanas que no compartimos, como la de tomar el ajo
que imagino que tiene que ver con irse. Los invito entonces a ampliar esto con el video de la doctora Quiñones, una doctora en antropología, donde ella habla de 4 tipos de ruidos, pues incluye los fisiológicos y me parece muy bien, aquellos que tienen que ver con las capacidades disminuidas en algunos de los sentidos, y también menciona como semántico ese ruido que nosotros hemos llamado social. Imagino que a esta altura estarán viendo ese video que les invité a ver, ¿no? En definitiva, entre los obstáculos o ruidos en la comunicación podemos hablar de los códigos no compartidos, que ya hemos hecho varios ejemplos, el exceso de mensajes negativos. ¿Les pasó alguna vez que alguien con quien están hablando suele señalarles habitualmente que están equivocados o que no es cierto, que no le creen lo que dicen o algo así? ¿No les pasan esos casos que dejan de escucharlo o escucharla y le responden verbal o mentalmente, bueno, está bien, ya sé, para vos yo nunca tengo razón, y bueno, y ahí bajan la cortina y dejan de escuchar? Ese es un ejemplo de exceso de mensajes negativos. La oportunidad de llegada del mensaje también es importante y sucede cuando no tomamos en cuenta si nuestro receptor está en condiciones de recibir el mensaje que pretendemos transmitir, sea porque está ocupado o preocupado por otras cuestiones. Y esto tiene que ver con el siguiente punto, la falta de empatía o nuestra baja capacidad de empatía, es decir, de comprender lo que al otro le pasa. Con respecto a la falta de proyecto común, cuando entre las personas no hay algo que nos convoque con la misma intensidad, solemos no escuchar. Un ejemplo muy cercano a nuestra realidad de hoy son las situaciones de reclamos populares o sindicales, en los cuales el proyecto de las personas en litigio no tienen puntos en común. Entonces, los reclamos no son escuchados y además sucede que las personas que no están involucradas en el reclamo se quejan si hay manifestaciones callejeras, en fin. Hay múltiples ejemplos cotidianos y los invito a pensar en otros. En cuanto a la saturación del canal, les doy un ejemplo muy personal. Cuando dejo un mensaje de audio en WhatsApp a mi hijo, que supera los 15 segundos, me dice, mamá, no escuché nada. Después de los 15 segundos nadie escucha. Y tiene razón. Es una saturación del canal. Y vamos a los axiomas de la comunicación. Los axiomas son proposiciones teóricas. Empezamos porque no es posible no comunicar. Como les dije, la comunicación es una conducta y todas las personas tenemos conductas, así que hagamos o no hagamos, digamos o no digamos, no hay posibilidad de no comunicar. Martin Luther King decía, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Me parece una buena definición de este axioma. Con respecto al segundo, hay un aspecto de contenido y un aspecto relacional. El aspecto de contenido se relaciona con la información a transmitir, mientras que el relacional tiene que ver con el vínculo que se establece o pretende establecerse entre comunicantes.
Por eso se dice que este aspecto es una comunicación acerca de la comunicación, es decir, una metacomunicación. Lo van a ver más ampliado en Romero. Los invito a ir tomando nota de las preguntas o dudas que tengan para poder compartirlas entre ustedes y con los docentes, las docentes, ¿sí? El siguiente axioma dice: la naturaleza de una comunicación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre comunicantes. ¡Qué lindo trabalenguas! Esto es más fácil de comprender a través de un ejemplo, y el que les voy a dar lo hemos vivido todos alguna vez. Supongan este diálogo entre dos personas. Vos me dijiste que no lo hiciera, pero yo te dije eso porque vos me habías dicho que no convenía. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo me haces caso a lo que te digo? ¿Cuándo no te hice caso? A ver. Y así puedes seguir bola de nieve hasta el infinito. A lo que se refiere este axioma es que cada comunicante inicia una conversación desde un punto de partida diferente. Y cuando es así ocurren los malentendidos y las disputas. Por eso es muy importante tomar en cuenta desde dónde parte cada uno, qué contenidos emergen durante la conversación que sin estar directamente relacionados con ella la interfieren o sí, interfieren en ella. Y a partir de eso negociar para encontrar puntos en común que faciliten el entendimiento. Sobre el siguiente axioma de la comunicación, que viene ya enseguida, hay una parte que ya hemos abarcado. Ese axioma lo que dice es que los seres humanos nos comunicamos tanto digital como analógicamente. Hemos hablado de que el lenguaje verbal, oral o escrito es el lenguaje digital y el analógico es aquel que tiene que ver con lo no verbal. Y lo no verbal incluye el espacio físico en el cual nos movemos y cómo lo gestionamos, los tonos de voz, el lenguaje corporal, el contacto visual. Cuando el digital y el analógico son coherentes, todo va bien. Pero cuando hay alguna contradicción, se producen las paradojas. Quiero decir, no es lo mismo que yo les diga a ustedes, ¿me entendieron? A decirles, ¿me entendieron? En la primera estoy preguntando y quiero saber si me entendieron. En la segunda, claramente, estoy esperando que me digan sí. ¿Mm? Y esto tiene que ver solamente con mi tono de voz. Ni se imaginen si se los dijera cruzada de brazos o con el ceño fruncido o alguna cuestión parecida. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy presente a la hora de hacer, ejercer nuestro papel de comunicadores o educadores. Sobre el lenguaje no verbal vamos a volver cuando hablemos de EAN en la clínica, porque es sumamente determinante de la relación profesional-paciente, entre comillas.
Y podríamos decir que las claves para una comunicación eficaz son algunas de estas. Saber respetar. Respetar al otro o a la otra en cuanto a sus creencias, sus sentires, su cultura, sus maneras de ver e interpretar al mundo. Saber preguntar, porque no siempre preguntamos de una manera que habilite a una respuesta que sea legítima por parte de la otra persona. A veces preguntamos y condicionamos la respuesta. Saber escuchar, que no es lo mismo que poner la oreja. Saber escuchar implica no solo escuchar lo que se dice, sino también percibir lo que no se dice a través del lenguaje no verbal. Saber informar, es decir, basarnos en información científica, verídica y traducirla de la mejor manera posible para que el otro o la otra lo comprenda. Saber aprobar aquellas cosas que los demás hacen bien para de esta manera apoyarlas y generar un vínculo de confianza que permita que esa comunicación, además de ser eficaz, sea fructífera, sea fértil, permita desarrollar la autonomía de la otra o el otro. Y utilizar nuestra comunicación no verbal de manera útil, es decir, promoviendo una buena comunicación y generando confianza en los demás. Y para eso hay que hacer un ejercicio de autoobservación muy importante, porque la comunicación no verbal va más de la mano de lo inconsciente que de lo consciente. El siguiente punto que vamos a apenas abordar ahora es el de las redes comunicacionales, que podríamos decir que son una especie de mapa imaginario que puede realizarse observando la secuencia que siguen los mensajes entre comunicantes en una situación grupal. En el capítulo de Roberto Romero encontrarán más desarrollado este tema y lo vamos a retomar cuando abordemos el teórico sobre dinámica grupal. Pero como adelanto, lo que se puede decir es que cada red refleja las relaciones de poder que existen en una comunicación grupal, observando quiénes son los comunicantes que tienen mayor posibilidad de intercambio. Por ejemplo, en el caso de la red radial, vemos que hay un comunicante o una comunicante en posición central que puede comunicarse con los demás miembros, pero entre esos miembros no hay intercambios. Es el ejemplo de una clase magistral o de una conferencia donde quien hace el uso predominante de la palabra es él o la docente o conferencista, quien no solo emite mensajes, sino que también puede recibirlos de los demás y responder. El extremo opuesto se encontraría la red de circuitos múltiples, donde todas las personas se comunican entre sí y con todas, como ocurre en la experiencia de aprendizaje llamada taller. A manera de síntesis podemos decir que la comunicación es un fenómeno inevitable, ya que es una conducta, y las personas tenemos conducta. Lo que decimos o lo que callamos, lo que hacemos o lo que omitimos hacer, comunica. La eficacia depende de múltiples factores: el código, el contexto, la habilitación o no de la retroalimentación, la sintonía que existe entre las personas que se comunican. El lenguaje es no solo verbal, sino también no verbal, es decir, todo aquello que, como les decía antes, consciente, pero sobre todo inconscientemente, transmitimos a partir del manejo del espacio, de nuestro cuerpo, de las tonalidades de voz. Uno podría decir, una canción no es solo su letra, sino también la melodía y la cadencia.
Como comunicadores tenemos que desarrollar habilidades para escuchar activamente, para ponernos en el lugar del otro o la otra, de tomar conciencia de nuestro lenguaje no verbal, del espacio interno que le damos a la palabra de los demás, incluso del espacio físico del que disponemos y cómo lo gestionamos. Y finalmente, las redes comunicacionales se producen más allá de nuestra voluntad. La eficacia de la comunicación en una situación grupal dependerá de que tomemos conciencia de qué tipo de redes queremos o necesitamos configurar según la situación. Y en este caso les invito a no ponerle rótulos a una u otra red, sino a pensarla situacionalmente según lo que sea más conveniente. Finalmente los voy a dejar ahora con la bibliografía y no quiero cerrar este teórico sin recordarles que es virtual porque nos encontramos en una situación de paro universitario en el cual estamos luchando no solo por los salarios docentes, sino también por la defensa de una universidad libre, pública, gratuita y con mejores oportunidades para todos y todas. Gracias.